En unos segundos, Muy bien. listo. Estamos Bueno, en vivo. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube de la familia Veneta. Emilio tiene algunos problemas técnicos, vamos a ver si se puede conectar más adelante. Así que bueno, gracias a Rodrigo y a Paula por este tiempo tan importante que nos están dedicando. La película Venecia ya se estrenó. No sé si fue un estreno lo que pasó en el 6 de agosto, o ya se había estrenado acá en Rosario, por lo menos, la película. Sí, no recuerdo si se pasó, ¿no? Así que sí que Claro, bueno, vamos a decir que un estreno. Bueno, digamos que es un estreno, así tiene mayor fuerza. Claro. Y bueno, ahora este jueves 22 se vuelve a proyectar en el Cine Lumière, que es el único cine público que tiene la ciudad de Rosario, dependiente de la municipalidad. También hay un cine público provincial, pero la ciudad de Rosario tiene un solo cine público gratuito, y es el Lumière, y también agradecemos a ellos porque, bueno, inmediatamente Mauro Bollino, que es el encargado, quien programa, nos dio el espacio a nuestra asociación que este año cumple 40 años. Está Salomé y Rosario Cine. Rosario Cine es una página con más de 30.000 seguidores. Yo creo que es la más importante de Rosario en lo relacionado con el cine, así que también les agradecemos mucho a ellos porque también desde un inicio se ofrecieron a difundir esta iniciativa. Yo hago esta presentación breve. La idea es que, bueno, tanto Francesca como sobre todo Salomé va a empezar dirigiendo algunas preguntas. No sé si se conectó ahí Vanina. Y bueno, empezamos. La idea es charlar de la película. Yo la descubrí muy de casualidad en cine.ar, que es una plataforma que uso mucho. Y bueno, la verdad que quedé y quedamos todos muy conmovidos. Así que bueno, la idea es charlar un poco sobre todo esto. No sé, Salomé, bueno, si Paula. Bueno, gracias por la introducción. Yo soy Salomé de Rosario Cine y me enteré también hace poquito de la existencia de la peli porque siempre vemos, en el medio tenemos la cartelera de todos los cines de la ciudad. No sé si se me escucha bien. Mm. sí, sí, Bueno, más o menos. Me voy a poner los auriculares para ver si mejor. bueno. A ver. Y bueno, ¿listo? Bueno, como les decía, me enteré de la peli por la programación, la vi hace poquito y me gustó mucho. Eh, Me relajó, me pareció súper, súper, ¿qué es eso lo que transmite? Un poco calma, también tristeza, obviamente. Y mi primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de esta peli? Que supongo que la pregunta va dirigida principalmente a Rodrigo, que es el escritor y guionista de Venecia. Voy a liberar el micrófono. Creo que convendría quizás para escucharnos bien que vayamos anulando el micrófono a medida que no hablamos porque si no se duplican Sí. algunos ruidos. Pero bueno, en relación a la pregunta de cómo surgió, Eh, nos estimuló un poco una convocatoria, un concurso que había del Festival de Venecia, que era para películas de muy bajo presupuesto. Y bueno, viendo esa convocatoria dijimos con Pablo, che, hagamos algo que podemos hacer. Y ahí fantaseamos con la idea de pensar un proyecto que sucediera en la propia ciudad de Venecia. Y bueno, y armamos el proyecto, escribimos un tratamiento, no sé si pedían ya el guión o no, creo que no en la convocatoria, porque era justamente para un premio para desarrollar el proyecto y poder filmarlo y presentar la película en el Festival de Venecia el año siguiente. Y nosotros armamos el proyecto, nos presentamos, no quedamos en esa convocatoria, o sea, no la ganamos, sin embargo quedó el proyecto armado y quedamos como entusiasmados con la posibilidad de hacer la película. Y ahí presentamos el proyecto al Instituto de Cine a preclasificar con las dudas de qué iba a pasar, ¿no? Porque es una película que sucede casi totalmente en otro país. Si bien el equipo técnico fue argentino, los actores protagonistas son argentinos, bueno, es una película grabada afuera y no sabíamos qué iba a pasar con eso. Pero bueno, el comité le dio visto bueno, lo aprobaron y a partir de ahí un poco fue
la travesía de escribir la película. Eso en relación a lo que tiene que ver con la producción. En relación a la idea y a la temática, un poco nos inspiró una anécdota que le contaron, creo, los papás, tus papás de Paula, ¿o no? De un matrimonio amigo, que no Sí, sé si la querés sí, contar vos. la cuento. Nos había conmovido mucho una historia que me había contado mi papá, que había vuelto de un viaje y en el contingente en el que estaban falleció la pareja de una de las mujeres. Y la mujer decidió continuar el viaje, dejar el cadáver en, no sé, Madrid y continuar el viaje que tenía previsto. Y fue muy conmovedor para el grupo acompañar esa situación y fue extrañísimo también porque es una decisión medio atípica frente a esa eh, situación trágica. Y bueno, eso nos había conmovido mucho, entonces como que juntamos las dos, el impulso de escribir esa historia más la convocatoria que se nos presentaba como una posibilidad. Siempre las convocatorias funcionan como eso, como una zanahoria. A veces sí, bueno, quedás, quedás, y si no quedás, te queda un proyecto que puede volverse tan... Bueno, no sé si las señales de Paula, cuál es el problema, se corta por ahí. Pero bueno, esa fue la travesía por ahí, la inspiración más desde lo narrativo, la historia. Si bien Venecia cuenta otra cosa, porque no es un contingente y es como un solo personaje en esa ciudad, bueno, hay algo de esa inspiración que está ahí, de esa historia real, un poco nos inspiró para escribir la ficción. Bueno, y otra pregunta era en relación a decisiones estéticas que vi que se fueron tomando. Por ejemplo, esto de que no hay demasiadas luces extras, sino que Venecia se ve como una ciudad gris, y también que no está... Ay, perdón, me parece que se escucha muy mal. No, no, me parece que rebota puede ser en el teléfono de Francesca, que tiene el micrófono habilitado. Perché intendo. Sto intentando, no, no logro, porca. Pues pues ustedes sigan, yo estoy intentando deshabilitar el Bueno, micrófono, no entiendo cómo. también noté que, por ejemplo, no se graba, digamos, o no se ve la pantalla completa, sino que está como más chiquito, la poca música. Y quería saber cómo se fueron tomando esas decisiones estéticas que hacen a la narratividad de la película y por qué. Bueno, en relación a la cuestión más de estética de la película, tuvimos algunas referencias muy claras. Hay una película que cuando yo la vi fue como un modelo, una referencia muy fuerte que se llama Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda, que quizás la vieron, esa película de los años 50, 60, porque es blanco y negro y es justamente una mujer que está atravesando, hay bastantes coincidencias, en realidad, una mujer atravesando un duelo y recorriendo la ciudad de París. Y bueno, básicamente nos gustaba la dinámica que tenía la película, algo que sucede en un contexto de realidad, porque lo que tiene la película es que sucede toda en contextos de realidad, o sea, hay un personaje que lo interpreta Paula que tiene una premisa ficcional, pero todo lo que sucede alrededor mayoritariamente es realidad. Entonces nosotros un poco nos íbamos adecuando a esos lugares, escenarios reales, entonces hay una dinámica de rodaje quizás o de abordaje más documental, aunque la premisa sea ficcional. Entonces eso condiciona bastante la cuestión estética y la decisión del formato, el 4:3, que del formato más cuadrado, por decirlo de alguna manera, también tenía que ver con una forma de poder, nosotros sabíamos que íbamos a combinar imágenes documentales y situaciones ficcionales, y bueno, esta situación en parte nos ayudaba un poco a unificar ese criterio, porque quizás lo panorámico tiene que ver más con una idea, no sé si más ficcional o más narrativa, en ese momento lo pensamos así, y también porque nos queríamos jugar con algunos desequilibrios compositivos, y por ahí el formato cuadrado nos permitía jugar un poco con esas cosas, ¿no? Con ubicar el personaje, esto es más formal y técnico, pero por ejemplo ubicar al personaje en un plano bajo y tener mucho aire hacia arriba para dar más la sensación de vacío
en la imagen. También había otra película que nos había gustado mucho, que usaba este formato y que usaba estas composiciones. Entonces, bueno, un poco las referencias van guiando a esos juegos y nos decidimos por ese formato cuadrado, por decirlo de alguna manera. Bueno, tengo una pregunta más para Paula, que es increíble cómo se puede leer tanto en la cara de Sofía, del personaje, sin diálogos, digamos, solamente con la expresión de la mirada, con cómo ella camina, digamos, como desolada. Y la pregunta es más como, ¿cómo construiste, digamos, ese personaje que está pasando por ese momento tan difícil y sola, digamos? Es una pregunta medio difícil porque no sé si tiene una respuesta metodológica. Como que sí, tengo como mucho abordaje intuitivo a veces con relación a las cosas y a veces se me pierde la metodología. Pero sí, con Rodrigo trabajamos, nosotros somos muy amigos desde hace mucho y mucho tiempo y trabajamos mucho eh, sobre ciertos estados y cuando ensayábamos eso como estados y formas de estar en el mundo. A veces salíamos a caminar, no sé, me iba a Córdoba y con Rodri hacíamos algunas pruebitas de yo caminando en Córdoba o él acá y hacíamos algunas pruebitas de ese estado y yo con ese estado ya fui abordando como medio y también algo que tiene que ver con estar muy receptiva, tratar de estar muy receptiva a lo que iba sucediendo en el entorno, porque como era esta mezcla de documental y ficción, había algo a lo que no podía ser ajena, porque en realidad, no sé, a la vez hay algo que para mí es un sorpresa. Era la primera vez que yo viajaba a Europa, yo no entiendo nada de italiano, entonces había algo, mucha realidad también en esa desolación, más allá de que, bueno, de que era un personaje y era una historia de ficción, estaba la sorpresa por el lugar y también la extrañeza, eso existía realmente, me parece, también eso jugó a favor. Sí, noté en la peli esto de que hay momentos que son como más documentales, mezclados con la ficción, y es la primera vez que lo veo, me pareció re interesante como esto de dejar que la locación, digamos, te brinde algo y vos a partir de eso construir. Así que no sé si tengo una pregunta, pero sí, más en general, si alguno de los dos quiere seguir hablando de esta relación con el espacio. Bueno, no sé si yo iba a contar nada más la anécdota del local de ropa. Hay cosas que no Eso quería estaban en el preguntar guión. también, perdón que interrumpa, como que me llamó la atención ese local y quería preguntar si era real, digamos, si ese local Sí, existe en Venecia. sí, el local existe y en realidad nada, fue que pasamos un día caminando por ahí, buenísimo, buenísimo, hacer algo acá y nos Bárbara. encantaron. ¿Me corta? Ahora sí, a ver. Ah, Sí, se ok, había ok. perdido lo último, se perdió. Bueno, que fue eso, como una curiosidad que nos llamó la atención porque es un local bastante particular y bueno, y dijimos, che, estaría buenísimo que ella entre acá y los chicos gestionaron y bueno, consiguieron la actuación de ella, que es la dueña del local. Así, Rodri, si vos querés contar algo más al No, respecto. sí, que en relación a eso es un ejemplo, esa escena no estaba en el guión, no estaba planteada en la película y bueno, y un poco en ese abordaje que nosotros realmente hacíamos de la ciudad, porque la realidad es que ninguno había estado en Venecia. O sea, yo había estado una vez antes, unos meses antes, 3 o 4 días, y entonces tenía una idea más o menos de la ciudad, pero tampoco había conocido tanto. Y bueno, y estando las primeras semanas de rodaje, no sé qué, descubrimos ese local, los primeros días, y dijimos, che, está buenísimo, hay que hacer algo acá. Entonces, bueno, íbamos un poco trabajando día a día con lo que la ciudad también nos estaba dando, lo que nos surgía ganas de hacer, o dónde hacer las cosas, y bueno, al ver este lugar tan particular, porque es realmente un local muy llamativo para el contexto de la ciudad de Venecia. Entonces, bueno, cuando lo vimos su estética, esas luces de neón, los colores, los objetos tan particulares que tenía,
bueno, decir, intentamos ver si podíamos hacer una escena ahí. Y fue el mismo día, creo que todo sucedió en el mismo día. Fuimos, hablamos, le dijimos, la mujer se re predispuesta, dijo, sí, sí, la hagamos, bueno, la hacemos ahora, ahora mismo. Y grabamos una vez, esa escena salió a toma única a riesgo de que no funcionara, no sabíamos cómo iba a actuar ella, o sea, capaz que era, no funcionaba bien, fue todo un riesgo, una aventura hacerla. Y la escena quedó buenísima, a mí es una de las que más me gustan y realmente fue como a toma única. Dijimos, la hagamos, la hacemos y listo. Y sucedió la magia que muy pocas veces sucede, que todo se ordena y sale bien y te queda una escena muy particular y linda para la película. Sin necesidad de hacerla de nuevo, ni siquiera la repetimos, así que esa que hicimos quedó. Eh, Eso, y después en relación a la ciudad en general con la productora de campo, que fue Gabriela Trete, llegamos nosotros una semana antes que el resto del equipo técnico, e incluso que antes que Paula, y otro actor que también viajó a Venecia. Eh, y ahí en ese recorrido, esa semana anterior, hicimos como eh, valga la redundancia, ese recorrido de la ciudad como para encontrar los lugares donde podíamos filmar la película, y bueno, ir averiguando un poco las cuestiones logísticas. Entonces, bueno, la ciudad era desconocida, también la fuimos descubriendo en el rodaje y bueno, y así se fue armando todo. No sé qué más agregar sobre eso. Sí, la verdad que estuvo espectacular esa escena. También se me ocurrió la pregunta de si la mujer que aparece ahí era una actriz o no. Y nunca me hubiese imaginado que era la dueña, digamos, del negocio, porque salió muy bien. Otra cosa que me pasó a mí con la peli es que a pesar de no saber nada en realidad del esposo de ella y de cómo era su vida de pareja antes, siento que lo puede imaginar de alguna forma por toda la personalidad tan fuerte que tiene la ciudad, la película y el personaje también. Y la pregunta era si eh, querían lograr eso, cómo lo hicieron, eso. Bueno, ahí viene la pregunta, está bueno. Es siempre esta pregunta y pensar un poco cómo es la cocina del cine, cómo se van armando las películas, está bueno porque resulta ser que había un personaje, la pareja de ella estaba en la película, viajó con nosotros a Venecia, filmamos las escenas que había que filmar, filmamos otras escenas en Córdoba anteriormente, que interpretadas por Carlos Echevarría, que es un muy buen actor, que había actuado en otra película mía también que se llama El Tercero. La pasamos muy bien, pasamos unos días hermosos con él en Venecia también, y teníamos todo ese material. O sea, en términos, en el guión, la pareja, el esposo estaba, se veían momentos previos, moría y todo, una situación que está todo filmado en el hotel. Y lo que pasó es que en el proceso de montaje vimos que había algo que quizás eh, básicamente hicimos una asesoría con una montajita que se llama Delfina Castanino, que me dijo, mira, yo tengo la intuición que si nosotros radicalizamos la ausencia de él, la película va a adquirir una potencia mucho más fuerte que si lo vemos. O si nosotros sabemos quién es, si nosotros hay algo de acompañar el personaje en la esencia del dolor, de la ausencia, del vacío, que va a ser mucho más fuerte que si nosotros lo vemos, porque por ahí lo que se planteaba es que lo que veíamos de él era poco, en realidad no alcanzaba que nosotros acompañemos el sentimiento de ella de soledad, de vacío, de incertidumbre, de angustia, de dolor. Entonces, si no lo mostramos y reforzamos este recorrido de ella por la ciudad, la presencia de la ciudad, la gente va a conectar más con ella porque la muerte, digo, es una experiencia universal, todo el mundo la atraviesa y cada uno va a conectar con la experiencia de sus duelos y no con el duelo tanto de ella en relación a una persona que viste. Nada, y cuando me lo dijo nomás, yo dije, me parece que ahí es verdad, que tiene razón. Entonces fuimos por ese lado y radicalizamos eso y bueno, y creo que pasa un poco esto que vos decís, se potencia la idea de la ciudad como personaje, como esa ausencia de él se reivindica y se refuerza en la potencia que tiene una ciudad como la ciudad de Venecia, que a todo esto es una ciudad, para mí es mágica, porque es como muy particular, ya de por sí que no existan automóviles, que no te digo que todo se mueve en función de de los barcos, de las balsas, es como muy singular el sonido, la estructura de la ciudad, las callecitas, los pasadizos, cómo te perdés, la cantidad de turistas que hay todos los días, no sé, de tantos lugares del mundo, es como que hay un montón de elementos que hacen la ciudad tan
singular, y bueno, y que creo que con esta decisión de no mostrarlo a él, potenciamos todo lo otro, y que fue positivo. No sé, Paula, si querés agregar algo de eso. No, no, lo que quería agregar en realidad era lo que tenía que ver con la recepción y esto que decías de cómo conectan las personas con el duelo en general y con la idea de la muerte, que nos pasó una experiencia varias experiencias muy lindas cuando se mostró la película, tanto cuando se estrenó en Edimburgo, creo que fue, y acá en Argentina, que se nos acercaron personas a decirnos que habían vivido eso, que les atravesó el dolor y que mucho, por eso que había encontrado, pero había una en particular que le había pasado con el padre en Venecia, que estando de viaje con el padre había fallecido en Venecia y no lo podía creer lo que había visto, porque le había como removido todo lo propio. Es cierto que pasaba mucho eso en relación a la película y bueno, y está bueno porque cada uno conectaba con sus procesos de duelo, y hay una potencia que creo que fue una decisión acertada, más allá que siempre, desde como a mí como director o productor, es incómodo por ahí plantearle a un actor y en este caso decirle, che, mirá, tú sacamos de la película porque creo que funciona mejor. Creo que las personas cuando tienen oficio y cuando ponen en valor más allá de uno las películas, como que lo pueden entender y tienen la capacidad. Ya me pasó varias veces en general que tuve que atravesar esa situación y en general a los actores y las actrices lo entienden, saben que lo que hay que priorizar siempre es la película y la mejor película posible. Y bueno, es así, son los procesos. Bueno, me imagino que es súper conmovedor y importante para ustedes que les pase esto de que se les acerque gente. Quizás les pase otra vez en Rosario, este jueves que se estrena la peli en el Lumière. No sé si conocen el cine, si conocen Rosario, si tienen ganas de venir a presentarla. Sí, sí, yo personalmente no sé si Pau conoce, yo sí he estado en el cine, de hecho también pasaron hace poco mi película Siete Perros, que fue la película siguiente que hice después de Venecia. Yo ahora estoy estrenando justo el jueves una película nueva en Córdoba que se llama Salvajes, que supongo que ojalá que pronto también la pasemos allá. Y bueno, nada, estoy un poco con esa movida, sé que no podemos estar presencialmente acompañando la presentación, pero sí, creo que hay algo. Mirá, siempre a veces uno se pregunta por qué hacemos esto, cuál es el valor, cuál es el sentido. A veces cuando sentís que las películas no llegan por ahí como uno esperaría en términos de espectadores, o por ahí, viste, hay una mirada últimamente que tiene que ver un poco con el gobierno que tenemos actualmente, donde se tiende un poco a valorizar las películas por la cantidad de espectadores que hacen, por una cuestión más comercial. Y sin embargo pasa que cuando vos estás en una presentación, como decía la Paula, y una persona se te acerca extremadamente conmovida por lo que la película le causó, solo porque una persona se te acerca y le diga eso, te juro que vale la pena todo lo que hiciste y la película que hiciste. Y parece una estupidez, pero sin embargo hay algo ahí tan fuerte que sucede cuando las películas llegan y conmueven a una persona, que creo que ahí está el sentido de lo que hacemos. Y no termina siendo solo uno, porque en cada lugar que la película va, esa emoción, esa conexión, en definitiva, se mueve, se renueva, se profundiza, y siempre pasa con las películas. Siempre nos pasó mucho también con Siete Perros, que la guionista de Siete Perros, Paula, y bueno, que la filmamos y que la protagoniza Luis Machín, que es un actor rosarino también, y bueno, y nos pasó mucho que la gente se acerca con una emoción, y vos decís, uff, vale la pena hacer las películas sin por esto. Y por eso es tan importante también que se dé por ahí esos encuentros en las salas y que podamos estar y compartir, que bueno, en este caso no podemos estar, pero bueno, ojalá que en las próximas películas podamos estar y estar presentes. Pero bueno, eso creo que es muy valioso que suceda, contaba Paula. Bueno, yo por mi parte les agradezco muchísimo a los dos. Me encantó la película, así que ahora me voy a poner a ver dónde encuentro todas las demás en las que participen. Eh,
Y nada, eso, está buenísimo que hagan cine, que es lo más lindo del mundo, y que fomenten la industria nacional. No sé si alguien quiere preguntar algo más, Bueno, agregar algo. yo nada más gracias, a ver, por más que sigamos después la charla, pero gracias por la posibilidad de conversar, porque me parece que también arma un universo alrededor del cine, como bueno, conversar sobre las películas, sobre qué nos motiva, recibir las respuestas. Me parece que es re importante como, así que muchas gracias a vos y a la invitación que nos hicieron para estar acá. Francesca, no tiene volumen. Allora adesso mi dovreste sentire, vero? Mi Sí, adesso sentite? sí. Bueno, no, yo tengo varias curiosidades, en particular sobre Venecia, porque es una ciudad que yo amo mucho y a veces las circunstancias moldean, ¿no? La películas o los productos artísticos, porque Venecia es una ciudad donde es obligatorio caminar y es totalmente funcional, me parece, al tipo de película. No creo que si hubiera sido lo mismo ambientarla en Florencia o en Roma para hablar de ciudades que los argentinos conocen, quieren ir a visitar, quieren recorrer, todos los viajes van Venecia, Florencia, Pisa, Roma. Con Venecia uno es obligatorio caminar y eso permite ver cosas que normalmente en otras ciudades no se ven. Y entonces, nada, me parece esto que agrega algo más al sentido del recorrido de Paula, que a mí me pareció muy parecido al Ulises de Joyce, ¿no? Un día en la vida que corresponde a una entera odisea. Sí, 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 me gusta lo que decís porque es cierto que nosotros trabajamos mucho con esta idea de que, digo, es un personaje que frente a una situación inesperada de shock, bueno, que todo nos pasa, yo siempre pensaba cuando preparamos la película, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la sensación que uno tiene frente al duelo, ¿no? Y esa sensación de uno estar un poco a la deriva y sentir que el movimiento del mundo sigue a pesar de uno y esa sensación de que no somos nada pero el mundo sigue pasando alrededor. A mí me pasó puntualmente en situaciones de que viví duelos, o pérdidas, o rupturas por ahí de parejas, o noticias de cosas irreversibles, no sé, cosas que pasan y que a uno lo dejan como en otro nivel, mientras el mundo sigue alrededor como si Sí, nada, y como si no fuéramos nada. Entonces, esa sensación es la que queríamos transmitir. Y esta posibilidad de recorrer esa ciudad y de perderse, porque Venecia tiene eso, que vos empezás a caminar y si no vas con guía sí. no sabes dónde terminar. Y sí queríamos mucho también mostrar los lugares como la Plaza de San Marco, que llegar al Lido, no sé, pero también queríamos perdernos en otras callecitas y en otros lugares que quizás no sean los más conocidos de Venecia. Entonces tratamos de buscar también en ese recorrido de ella callecitas y lugares un poco más periféricos, digamos, que no tengan tanto que ver con el centro. Entonces hacíamos ese recorrido un poco para poder irnos hacia los márgenes. Entonces, bueno, un poco fue eso, pero creo que ayudaba la ciudad y la particularidad de la ciudad para contribuir a esta sensación de ella estar distante de todo eso que era un caos. Lo que pasa cuando ella camina por la calle y que se escucha gente hablar, caminando, y que hablan todos los idiomas, hablan italiano, hablan español, hablan japonés, hablan chino, hablan alemán, no sé, y digo, esa sonoridad que tiene, que son pasos y que son el agua inclusive, y que no hay autos, no hay motores, no hay, es como muy singular la ciudad. Eso es bueno, lo que decíamos antes. Sí, a mí me llamó mucho, ya que citas los idiomas, ¿no? Me llamó mucho la atención los sonidos también de la película. O sea, por ejemplo, las gaviotas, que ¿Eh? normalmente se los asocia a imágenes muy románticas, y en realidad las gaviotas están en basureros. Hoy por hoy son muy agresivas, o sea, a veces atacan a los turistas, como en la película de Hitchcock, porque quieren comida, o atacan a los pollitos de los otros pájaros. Así que esto que Venecia tiene dos
como una polarización entre el estereotipo del extra romántico y el estereotipo de la ciudad triste, que no es. Exacto. No es, yo la amo a la follia. Cioè, y lo que vimos es una ciudad que vive una vida que no es solo la vida del turista, sino la vida también de los pocos venecianos que todavía quedan allá. Y el tema que Paula va también en las zonas que no son del turismo, la zona casi industrial, también es una ciudad con un puerto industrial, y estos sonidos que la envuelven, con lo cual pero ella no interactúa porque está como aislada en su solipsismo, porque es un dolor tan grande que puede ser solo solipsístico. Eso también, no sé, no solo lo visual, entonces lo gris de la fotografía, sino también el sonido, que me imagino en presa directa se hizo, ¿no? En toma directa. Sí, sí, sí. El sonido directo, sí. Pero sí, eso sí, me parece que hay algo que también nos dio el filmar Venecia, nosotros fuimos en noviembre, diciembre, creo que El hubiese periodo sido mejor. totalmente otra la película que hacíamos en julio, agosto, y porque la gente que va a Venecia en julio, agosto muchas veces la padece, y sin embargo nosotros estuvimos en noviembre y diciembre y es como mayormente nublado, se hace de noche a las 4 o 5 de la tarde, o sea que es como un clima muy húmedo, Y triste. recorrer la ciudad de noche, después de la medianoche, es hermoso porque Exacto. los turistas ya están en Puerto, en Maestre, entonces se puede dar toda la vuelta y tiene Y no hay esto de nadie a veces por la siniestro, calle. hermoso, siniestro, a veces te sube la marea y te avisan que tenés que volver porque si no te encontrás con el agua hasta acá. Sí. Sí, sí, tiene muchas cosas muy entre mágicas y a la vez un poco temerosas la ciudad o Sí, terrorífica si se quiere, porque esta idea de que el sí. agua sube y incluso que es una ciudad un poco destinada a desaparecer si subiera el agua, bueno, eso también nos daba algo, tiene algo de misterio y de Sí. potencia que es propio de esa ciudad. Sí, y también el mundo que no, que infiere, hace inferencias sin saber, porque cuando ella encuentra a los dos muchachos que estaban en el avión, ¿no? Que le dicen, bueno, ¿cómo? ¿Dejaste a tu marido en hotel de luna de miel y abandonaste a tu marido? ¡Qué pobres! Yo diría la gaffe del siglo, yo soy una gaffeuse increíble, la gaffe que podría ser yo tranquilamente, que en realidad son personas que no querían hacer ningún daño, querían decir un chiste, porque ¿quién puede imaginar que el día de tu luna de miel uno va a quedarse viuda, ¿no? Y no sé, Paula, si querés responder, así no hablo solo yo. No, pero estás muy bien igual, estás diciendo casi que pensamos con la misma cabeza. Bueno, ya sé, pero bueno. Eh, no, bueno, nos conocemos hace mucho y como que generalmente vamos con el mismo modus operandi. Sí, es rara la relación de ella con el entorno, porque me parece que ella está en una situación muy particular que, que, que la absorbe completamente. Sin embargo, hay de donde entra el entorno. Creo que es la conexión de Paula, ¿no? Que se escucha Sí, mal. no, son los auriculares tal vez. Ah, Paula, son auriculares tal vez. ¿Puede ser? Quizás me tengo que acercar, ahí me escuchan Ahí se mejor. escucha Sí. perfecto. Sí, ahí, no Bueno. lo sueltes. No, nada, eso que digo que sí hay algo de eso que sucede de ella con el entorno, que ella está como en su propio frasco, que es el duelo, pero hay como pequeñas comunicaciones con el exterior que la hacen ir modificando de a poquito un sentir. Como por ejemplo el encuentro que tiene con la camarera, con la chica Recepcionista. del hotel, con la recepcionista del hotel, o el pequeño encuentro que tiene en el bar con el francés, con el chico que habla francés. Me parece que hay algo de eso que algo le va haciendo dentro de ese duelo. Sí, bueno, si puedo agregar algo de personal que por suerte pero terminó bien, que cuando yo todavía no vivía acá y vine una vez de turista y estábamos en San Antonio de los Cobres con mi ex marido y él tuvo un accidente bastante importante, aunque está bárbaro ahora en Florencia, está fantástico, pero tuvo un accidente importante y estuvo en coma unas horas, tuvieron que internarlo y yo me acuerdo como qué significa
O sea, yo me acuerdo el viaje en ambulancia desde San Antonio de los Cobre a Salta, porque no podían en San Antonio, no tenían un hospital, y me acuerdo que significa estar en un país extranjero con todo lo que después implica, por ejemplo, con la policía, ¿no? Explicar qué le pasó. Yo me acuerdo que ahora voy presa, ¿no? Decía, pensa que lo Lo empujaste intentó vos. matar, no, y la mente en estos momentos piensa las cosas más terribles porque la ansiedad hace cosas increíbles y me acuerdo que como no nos escoltaron con la ambulancia y un auto de la policía hasta San Antonio de los Cobres, cuando llegamos al hospital en Salta, me hicieron preguntas y yo decía, ahora piensan que yo intenté matarlo y yo voy presa y él está en coma en hospital, estamos un fenómeno. No, terminó bien, yo siempre digo, lo atendieron en San Bernardo de Salta, lo atendieron súper bien, no solo profesionalmente, sino también humanamente. Él está en Florencia, está vivo, está bárbaro, está perfecto. No, bueno, Bueno, sí. Por suerte, pero entiendo Bueno. perfectamente qué significa. Y sí, hay algo de esa situación que también, bueno, es lógico, ¿no? Porque es una muerte súbita en este caso, un accidente como lo viste vos, y bueno, es lógico que la policía quiera saber un poco qué Sí, pasó, pero bueno, sí, el claro. estatus de la No, la situación de las mía por personas. suerte se volcó a comedia, pero Ah, bueno, menos mal. Esta fue un drama, muy claro. dramático. sí, pobre, no. Toma. Pero Bueno, yo quiero, por un lado, hacer una pregunta, no sé, más como logística, o porque a mí lo que primero me llamó la atención, cuando yo veo mucho cinear, ya que esté Venecia escrito con Z, es como que está en italiano, no está en español. Entonces dije, pero en cinear no hay películas extranjeras prácticamente. Entonces digo, bueno, ¿qué es esto? Y cuando vi que era una película cordobesa, filmada, si bien es una coproducción, bueno, una película argentina, cordobesa Ujú. argentina. Y después la vi, está filmada íntegramente, absoluto 100% en Venecia, en Italia. Ujú. Que por lo que sabemos no hay, no sé si hay antecedentes de películas argentinas filmadas íntegramente, por lo menos en Italia, en Venecia. No sé si ustedes saben, si puede No, llegar a ver. O sea, Argentina filmada en Venecia, no. Sí hay algunos antecedentes pocos de películas que tienen apoyo del Inca, que son argentinas, que se han filmado en otro lugar o mayormente en otro lugar. Porque, Claro, bueno, en realidad, en nuestro caso es lo que conté al principio. Por ahí cuando presentamos el proyecto hicimos como toda una justificación de por qué solicitamos el apoyo, de por qué consideramos que la película tenía que recibir un apoyo del Inca. E incluso nos pasó paradójicamente que una persona del comité, de las 5 personas del comité, que tiene el comité del Inca, no aprobó el proyecto, pero por una mirada de decir, no, yo no voy a aprobar este proyecto donde muchos de los recursos que va a dar el Inca se van a gastar afuera. quedan Porque, en bueno, Italia. claro, en Italia, pero igual digamos, el equipo técnico que viajó, las 6 personas del equipo técnico, que era muy chiquito, el elenco y todo, bueno, y nosotros somos todos te diría, de argentinos, cordobeses en su mayoría. Sí, obviamente tuvimos gastos de extras, de alojamiento, de comida y demás, pero bueno, después toda la postproducción, toda la preproducción, todo se hizo en Argentina, digamos, o sea que igual yo entiendo la mirada de esa persona y bueno, y lo respeto, digo, después los otros 4 miembros del comité lo aprobaron, le dieron el ok y así obtuvimos el subsidio. Pero bueno, es un poco una... no es tan frecuente. Y el nombre sí que hicimos, yo por lo menos siempre quise que fuera el nombre italiano, el real de la ciudad, y no me imaginaba el nombre con la C, el nombre inglés, digo, no sé, me gustaba que sea el nombre real, italiano y verdadero. Paula, sí. Ah, Ah, no, pensé que pensaba. estaba diciendo algo. ¿Y cómo fue, digamos, profesionalmente en el Véneto, digamos, en Venecia? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo los No, trataron? no, nos recibieron muy Sí, bien, nos recibieron muy bien y la realidad es que Venecia, a pesar de que es una ciudad tan concurrida, tiene un esquema para las filmaciones muy bueno, porque es muy turística, está muy acostumbrada a que sean cosas audiovisuales, entonces tiene un sí, esquema muy claro donde vos tenés 2 tipos de producciones, digamos, o si vos sos un equipo para cosas más documentales de hasta 5 personas,
que no vas a, digamos, a complicar el recorrido habitual de la gente por la calle y demás. Ellos te dan una autorización donde vos podés filmar, te podés mover por todos lados, solo le tenés que avisar que más o menos que, dónde vas a estar en cada día y tenés un certificado que si te para la policía o algo, lo mostrás y está todo bien. Y como nosotros éramos 5 o 6 personas de equipo técnico y Paula, no tuvimos problemas. La realidad es que nosotros movíamos con total libertad por donde quisiéramos en la ciudad. Eso, digo, no sé, eso acá en cualquier ciudad no sé si pasa, porque a mí me pasó en Córdoba estar filmando y que se acerca la policía y demás, allá con ese No, de permiso. hecho, no nos habían dado, no sé, corregime si estoy errada, pero no nos habían dado tickets para los vaporetos como para que También sí, tuviéramos sí, una sí. circulación, digamos, como nos Ah, ayudaron mira. también. Sí, sí, eso también fue un apoyo del municipio y de la empresa de transportes también, o sea que nos podíamos, en el Vaporeto sí nos autorizaron a filmar, pero no podíamos como mostrar mucho la gente, digamos, porque te digo, no. Entonces, bueno, ahí había algunos condicionamientos, pero bueno, nada, pudimos hacer lo que quisimos, realmente fue una experiencia en ese sentido muy cómoda y la gente de la Film Commission de Mendoza, perdón, de Venecia, esto eso porque filmé la última película en Mendoza y se me cruzaron los cables, pero fue como nos apoyaron mucho y fue muy sencillo filmar, la verdad fue muy, muy, muy sencillo y muy lindo. No tuvimos esas cuestiones, viste, que te tensan de problemas burocráticos y cosas de Sí, sí. logística que te estresan ¿Y los mucho. actores italianos con Y los ustedes? Bien. actores Y los actores italianos sí, tuvimos una persona, una actriz, que también, bueno, hacía un poco de casting y bueno, que nos ayudó un poco a encontrar los personajes. Algunos fuimos los que son los personajes más principales, como la recepcionista, por ahí el tipo de la embajada y demás. Ella me iba mandando previamente reels y cositas, y después cuando yo llegué, esa semana antes que llegué, antes del resto del equipo, hicimos un par de casting y ahí terminamos de cerrar. En la mayoría del elenco y otros eran extras o personajes muy menores que los íbamos sumando. Y otras veces pasaba como con la mujer del local, que era gente que surgía en el momento a hacerlo y les preguntábamos, ¿les interesa? De hecho, hay gente en el bar con el francés, por ejemplo. El bar nos dijo, sí, pueden filmar acá, pero no vamos a cerrar. Lo mismo el otro bar donde se encuentra con el gringo. La gente nos decía, sí, ustedes filmen, nosotros no vamos a cerrar el bar. Entonces teníamos que buscar un rinconcito para filmar y todo lo que Claro. pasaba alrededor era real y por ahí cruzaba gente o venían. Hay un matrimonio en la escena del barcito de Francia que está comiendo Sí, y bueno, nosotros dijimos, che, hagamos algunas tomas para tener en montaje, para mezclar y dar sensación de paso de tiempo y demás. Y les preguntamos ahí, y les contamos, che, estamos haciendo una película muy independiente, podemos filmarlos comiendo, nos filman esta sesión, pues por la duda teníamos las sesiones de imagen ahí. Y la gente en general, sí, sí, buena onda, ¿cómo se va a llamar la película? ¿Dónde se va a ver? Bueno, y todos en general accedían. Así que bueno, bien, fue muy cómodo, la verdad que nos movimos con un esquema muy chiquito, muy liviano también para movernos en la ciudad. Pues básicamente teníamos mochilita donde llevamos la cámara, algún trípode, los lentes y nada más, era toda luz disponible, no había, es como, nada, para mí una de las experiencias más lindas de rodaje que tuve, no solo por lo que implicaba el descubrir un lugar y estar en otro continente, sino también por la dinámica que establecimos con un equipo tan chiquito y la manera en que filmábamos, o sea, la libertad con la que grabábamos fue hermoso, digamos. Sí, buenísimo. además algo del equipo chiquito y del funcionamiento que teníamos tenía que ver con la apropiación que cada uno tenía con el proyecto. Fue muy colaborativo en ese sentido, Claro. sin que, sin que cruzáramos límites de los roles que cada uno tenía que hacer, o quizás yo sí, no, quizás yo a veces sí, pero siempre teníamos como una participación en las decisiones. Escucha mal. Si faltaba algo, si había algo que no decía, lo repasábamos. No, no se te Fue escuchó una parte, muy. pero creo que lo que dijiste tenía que ver con la manera de la dinámica colaborativa que teníamos. Pasaba Sí, mucho sí. también que por ahí, nada, yo cuando podía editaba algo de material y lo veíamos a la noche y lo charlábamos y lo comentábamos y bueno, y veíamos menos lo que opinaban y sobre eso por ahí repensábamos algunas cosas. Bueno, nada, una dinámica que la verdad es un poco
soñada y que muchas veces en otros esquemas, dimensiones de rodaje, estamos tan atosigados por cumplir con los tiempos, con las cosas, con los problemas y demás, que te va llevando a los tumbos y no podés disfrutar tanto durante el proceso. Y en este caso lo disfrutamos un montón cada uno de los días. Y además porque, bueno, vivíamos todos juntos y también casi todas las noches íbamos a tomar algo a una placita y la pasábamos muy bien, comíamos muy bien, íbamos al ¿Estuvieron súper, íbamos en a comer Venecia o en ahora. Mestre? No, no, en Perdón, Venecia, en Venecia. Venecia. Sí, sí. Así que, pero bien. ¿Qué, Paula? ¿Qué ibas a decir? No sé si iba a decir algo. Ah, No, no, nada. eso, que en Venecia, que estuvimos en Venecia. No, no, Así que no. hicieron la ruta de los Bácaros Claro. de No, no. Streets. Sí, claro. Pero estábamos cerca del puente de la academia en un departamento, ahí Ah, una cuadra y media, más o menos. Así que sí, estábamos muy, muy, muy cerca del canal también. Muy lindo, la verdad. Todo muy lindo. Fue un poco soñado el viaje y la experiencia. buenísimo. Bueno, con respecto a la película, bueno, Emilio Belón al final no pudo conectarse porque tuvo muchos problemas con el celular y con la compu. Él la vio a la peli, la verdad que le encantó, me pidió que les transmita, obviamente, las felicitaciones. Hay o sea, bueno, él lo toma como un hallazgo, esta película, y una de las cosas que marcó cuando hicimos la presentación en el Lumière el primer día, porque bueno, después de la película, él la comentó y se dio también una charla con el público, que después voy a ir para el final. Y él justamente decía esto de que Venecia en general, o sea, la enorme cantidad de películas que se han filmado, siempre se filman desde lo festivo de las celebraciones que hay en Venecia, desde obviamente lo turístico que tiene que ver con las vacaciones, con la comedia si se quiere, pero nunca, y justamente estaba muy filmada de noche, y no se filma mucho a Venecia de noche, y tenía que ver obviamente con el personaje, ¿no? Y con lo que estaba viviendo. Entonces como que muestra otras cosas de Venecia, tanto la noche como estas callecitas, rinconcitos, que es verdad que nunca, o sea, siempre se filma Piazza San Marco, el Ponte de Rialto y todas esas cosas. Y después con respecto a la película hay una cuestión que suscitó mucho debate en los comentarios finales con el público que la vio, que era sobre el final de la Ah, película. bien, sí, es grande, Y yo no es me grande. quiero, no me quiero meter mucho porque, bueno, por ahí no la vio toda la gente, o sea, no la vieron completa, o sea, no quiero spoilear, pero bueno, eh, incluso después nos fuimos a comer y estaba ahí el debate, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y Emilio decía esto, o sea, está bien que no sepamos qué pasó, o sea, porque va a ser un final donde si la vieron 100 personas, cada uno, y es más, hasta una persona dijo que ese auto estaba ya en Buenos Aires, estaba volviendo de Seiza. O sea, que ese paisaje que yo que conozco, que fui 10 veces, o sea, que fuimos 1000 veces desde Padua a Venecia por tierra al aeropuerto, es bien ese paisaje, o sea, es muy reconocible. Pero Claro. el que no lo conoce, o sea, no vio Venecia fuera de los canales. O Pero sea, sí es no verdad sabe que que se parece un poco al campo argentino, es algo de esa zona, como que Sí, podría ser algo. pero también es muy típico de esa zona, en esa época del año. O sea, es muy típico de ahí. Y Venecia, más allá de ser una ciudad, es una provincia, lo que acá serían los departamentos, que Exacto. es muy grande. O sea, la Venecia son 6 islas nada más, pero después la provincia son muchas ciudades que están muchas Ujú. en la retroterra, como se dice, o sea, como Mestre o como Porto o sea, bueno, otras ciudades que están. Pero bueno, una persona dijo, no, ya dejó las valijas en Italia y está en Ezeiza que se está volviendo. Bueno, Y, sí, no, por ahí no, y no bueno, para spoilear a la gente que por ahí no vio la película y que está viendo esta charla, pero bueno, yo creo que el final es un poco el elige tu propia aventura, por decirlo de alguna manera. tal cual. Sabemos que es un final abierto en algún sentido, sabemos que es un final que no resuelve algunas cosas. Yo personalmente, sin ánimo de que todo el mundo tenga que entender la película como yo la pienso, más allá de que sea el director y que hayamos pensado la película con Paula, para mí en lo personal
es un final un poquito más poético, si se quiere, para mí, desde lo personal. No es tan literal. Entonces nunca me lo tomé como algo literal en relación a lo que pasa. Es más, para mí es más simbólico, poético, o eso fue lo que a mí me cerró a la hora de querer dejar ese final. Cuando por ahí la gente se lo toma como algo literal, bueno, sí, buscan entenderlo en esto, bueno, pero se vuelve, o que, bueno, ya estoy contando mucho, digo, no digamos tanto, pero bueno, yo en lo personal lo tomo como algo más simbólico o poético. Bueno, así que ahora la tienen que ver este jueves en el Lumière para poder interpretar también el final. Exacto. Pero bueno, Buenísimo. bueno. La última mía, porque bueno, como presidente de una asociación italiana, les tengo que preguntar porque el segundo apellido tuyo, Rodrigo, parece, tiene toda la pinta de ser italiano, bueno, el de Paula ni hablar. Si ustedes, o sea, de qué origen son, en qué descendencia, en qué grado, si saben, o sea, si tienen contacto con las colectividades italianas acá en Argentina. Sí, yo soy, o sea, la familia de mi mamá es italiana, de hecho tengo la ciudadanía italiana, tengo que renovar ahora el pasaporte el principio de septiembre, pero no tengo mucho, la verdad es que no tengo mucha No conexión con sabes. la comunidad, sí, o sea, Ah, sé que son, ay, ya me olvidé, a ver, mirá lo mal que estoy, pues mi hermano más grande fue el que resolvió todo lo de la ciudadanía, pero bueno, sí, digamos, la familia de mi mamá, o sea, los abuelos de mi mamá, eran 11 hermanos, de los cuales varios nacieron en Italia y otros ya nacieron acá, el abuelo de ella nació acá, y bueno, y desde ahí ya en la zona de Alicia, por ahí cerca nada, en la zona de campo, digamos, de acá de Córdoba, crearon un poco sus familias y después, bueno, se fueron ramificando, pero sí. Igual, no es por Brico, porque Brico también es italiano, pero no tengo la ciudadanía por ahí, sino mi mamá era Mina, ah, Mina de apellido, y bueno, de ahí tengo la ciudadanía. Y vos, Pau, supongo que también. Yo tengo un sí. cuarto italiano en mi genética y eran de la comuna de Livorno. Livorno o Livorno. Livorno, ¿no? ¿Así se dice? Comuna Livorno. No sé, Francesca, Livorno. si conoce más. No sé, Porque que yo alguien conozco el Livorno, pero no conozco No, Livorno creo que es. Livorno. Al norte, cerca de Venecia también, está como ahí muy cerquita. Ah, yo había tenido Livorno en Toscana, pero me parece que no es. No, No es es comuna Livorno, me parece. Yo después se los googleo y lo Después lo compartimos. buscamos. Pero y hubo un cambio del apellido, era Lucio en un comienzo y cuando llegamos acá nos transformamos en Lucy y ese es el recorrido que tengo más presente. Mi papá todavía está vivo, es muy mayor y siempre me dice, te tengo que contar la historia antes de que me muera y yo sí, 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 y siempre estamos en esa conversación y es verdad, ya nos tenemos que sentar. Igual la he contado un par de veces, pero creo que no le presté demasiada atención. Voy a prestarle más atención la próxima. Pero bueno, sí, es importante también conocer esas historias. Buenísimo, Sí, gracias. yo creo, Vanina, perdón, ah, si puedo, yo creo que es importante pensándolo de un lado ficcional, porque los argentinos tienen el privilegio de poder tener, por lo menos en cada familia, por lo menos un abuelo que vino desde el mar y tener el mito fundacional de su propia familia tan épico. Ujú. No es para, cioè, no es para todos, o sea, en Italia o en lugares que fueron países sí, que no, o sea, ahora Italia es un país que recibe inmigrantes, ¿no? Pero antes no, entonces no hay el mito fundacional de alguien que vino desde el mar, o sea, hay el mito fundacional de Roma que es Enea que llegó que llegó y después, bueno, algo está, pero no está en la realidad de la familia. Y yo creo que tener un abuelo que hizo el viaje, que 3 semanas en el buque, tal vez en tercera clase, con todos los... no es para despreciarlo, porque No, no.
No, no, no digo despreciar, o sea, es importante No, en el no, sentido no, que pero es que me encanta lo que estás diciendo, pero me parece, es una mirada que yo no había tenido sobre el eh, recorrido épico, sí, porque bueno, por uno lo eso, tiene muy normalizado, a Claro. que sí, somos muchos hijos de claro, pero inmigrantes o no sé, nietos. yo soy escritora, así que para mí todo esto ficcional, todos estos cuentos son minas de oro de ficciones, de historias, de eh, disparadores de ideas. Está bien, sí, sí, obvio. Bueno. Buenísimo. Vanina, y ya vamos cerrando. A ver, No, hoy no es te el día de los escuchamos. problemas técnicos. A ver. Ahí sí. Ahora sí. Ahí. No, bueno, ante todo, muchas gracias por este tiempo, por brindarnos, creo que hicimos un lindo recorrido entre lo que es lo actoral, la producción, fueron abarcando todas las preguntas y nada, de mi parte, lo que vos comentabas, Rodrigo, que ahora, bueno, vas a estrenar una película, vos también, Paula, no sé si quieren hablar de lo que viene para ir cerrando, qué nuevos proyectos tienen. No, bueno, yo ahora estamos estrenando una película que se llama Salvaje, que ya se estrenó en Buenos Aires, en Mendoza, en algunas provincias, y que en Córdoba puntualmente se está estrenando ahora este jueves, el jueves 22 también. Eh, y bueno, es una película muy distinta a Venecia, muy distinta a todas las películas que hice, porque tiene más elementos de género, de suspenso, de acción, de terror psicológico, entonces hay violencia, tiros, sangre, como otras cosas muy distintas, pero que también fue un desafío No. muy lindo de hacer. Y nada, y sobre lo nuevo, sí, teníamos un proyecto que Pablo escribió, que iba a actuar, que íbamos a dirigir los dos, que tenía aprobación del Inca y que desafortunadamente con todos estos cambios que hubo en esta nueva gestión perdimos la preclasificación. Así que ahora estamos viendo un poco cómo se reordena el instituto y bueno, y ver si podemos hacer esa película. Uy, otras que bueno, hoy decidimos que íbamos a escribir otra película juntos, justo hoy, así que bueno, no sé, Paula, si querés agregar Bueno, algo. es el comienzo del proyecto, ¿no? Es como una primicia. Es que es como, no sé, siempre estamos como en ebullición de ideas, espero que nos dure mucho tiempo ese deseo. No todas se concretan y Claro. eso me parece que es lindo como aprendizaje también, porque no es solamente hacer el proyecto, sino que haciéndolo ya es, o sea, esto ya es hacer el proyecto, no sé, juntarme con Rodri una vez por semana a escribir y es ya, a mí me trae cosas nuevas, a él le trae cosas nuevas, pensamos juntos, un poquito nos Y en salva. definitiva son dinámicas de resistencia y de supervivencia en este mundo tan hostil y en esta situación particular de Argentina, como que, bueno, nada, son maneras de resistencia, ya no más pensar en podernos escribir y pensar que un proyecto puede ser posible, me parece que un poco nos anima y nos sostiene en estas situaciones tan difíciles. Más allá de lo que pase después, si ganamos o no en ese concurso que quizás presentamos, no sé, son todas excusas para ir avanzando y en definitiva ir generando los proyecto. Y seguir trabajando juntos, excusas para vernos y charlar todos los días, aunque hablamos casi todos los días, pero bueno, lo mismo. Bueno, muchas gracias y bueno, muchos éxitos en lo que viene. Bueno, muchas Bueno, gracias a gracias a ustedes, muchas gracias ustedes. por valorar la película, por este espacio. La verdad es que es lindo charlar, saber, conocerlos, saber un poco quiénes son y por qué les interesó también la película. Ojalá que vaya gente y bueno, y ojalá que el cine nos siga conectando así más adelante y siempre, nada más. Sí, sí, nosotros, bueno, más allá que obviamente nos convoca a Venecia porque es un elemento común, pero bueno, todo lo que es la cultura, ni hablar el cine, así que estamos a disposición y ojalá que puedan venir a Rosario algún día, fue nuestra intención, pero también como está la situación en todos los ámbitos, Es no lo difícil. conseguimos, pero bueno, estamos siempre ahí buscando A también. problema técnico de resolución poética, por lo menos estamos acá reunidos en esta situación virtual. Exacto. Y No, ni hablar, y sí, algo es sí. algo. Sí, no, ni hablar, por lo menos lo virtual. Y bueno, ustedes como siempre muy dispuestos desde el inicio, así que bueno, este jueves a las 19 en el Cine Lumière, veremos cómo va la segunda función. Vamos a compartir también el link de la Dale, peli en cine.ar, es me gratuita, o sea parece que bien. Sí, también sí, la sí. pueden ver en su casa.
si no pueden ir al cine. Y bueno, estamos en contacto y estamos a disposición. Bueno, muchas Bueno, gracias. de verdad. muchas Y bueno, gracias.